Vamos a continuar con la metástasis, esta serie de enseñanzas que Dios nos ha puesto delante en este tiempo. Job 31. Muy bien. Hemos ido avanzando en este tema. Dios en su gracia nos ha ido impartiendo pensamientos de su corazón referente a la metástasis de la iniquidad, que tiene que ver con la naturaleza humana, motivada por lo que fue la caída de Adán, que abrió la puerta a la operación demoníaca en la creación. Y Dios nos ha estado enseñando por su palabra cómo los efectos de esa caída y el poder destructivo, dañino, cancerígeno de el espíritu del mal ha ido reapareciendo por generaciones cuando el curso de una generación no es cambiado. Salomón dice que hay generaciones que maldicen a sus padres y hay generaciones que no bendicen a su madre, que sus dientes son como espada y que devoran con injusticia a los débiles de la tierra. Y la razón dice porque esas generaciones no han sido limpiadas. En Proverbios 30. Solo una experiencia del nuevo nacimiento, que es la regeneración, un cambio en el gen, puede neutralizar los efectos metastásicos de la iniquidad que fue implantada por Satanás cuando Adán y Eva pecaron. Dios nos ha venido trayendo en varios de estos temas. Primero tocamos el área de la sexualidad, que es el instrumento de la procreación, del placer dentro del pacto matrimonial. Y vimos cómo el uso del sexo, la práctica de la sexualidad fuera de los parámetros divinos, desencadenó en lo que es la promiscuidad y el desenfreno, y ha traído como consecuencia enfermedades y también maldiciones por generaciones. El adulterio, la fornicación, la pornografía, el homosexualismo y muchas otras formas no son más que una metástasis que reaparece en las generaciones porque hay un espíritu que opera en una puerta que se abrió. Solamente el arrepentimiento y el cambio y volver al diseño de Dios en cuanto a lo que es la práctica de la sexualidad puede sanar las generaciones, restaurar, limpiar. También vimos la metástasis en lo que son los sentimientos. Hablamos del gen insensible, cómo reaparece en las generaciones el gen insensible, la insensibilidad, la falta de empatía, el no sentir dolor por el sufrimiento del otro, sino más bien causar el sufrimiento, empeorar el sufrimiento al que sufre. Hay personas que no les duele ver a otros sufrir, causan sufrimiento y no lo sienten. Su forma de ser, de hablar, de reaccionar, de actuar. Y eso es una metástasis de un cáncer, de un gen insensible que viene de Satanás. Y terminamos de tratar la metástasis en el área de la relación con la riqueza. Vimos el gen materialista, cómo el problema del dinero, el darle al dinero un valor que realmente no tiene, sobredimensionar el uso y el valor del dinero. La relación cuando ponemos el corazón en las riquezas y por causa de las riquezas sacrificamos cosas que son mucho más valiosas. El no tener los valores definidos, que fue lo último que tratamos, cómo Dios nos revela que en nuestra relación con Él entendemos que Él es un Dios de valores definidos. Dios primero, después el prójimo y después el dinero, la materia, último lugar.
No primero el dinero y después Dios y el prójimo, que es lo que ha pasado y es la metástasis de la sociedad allá afuera, que es materialista, mercantil. Y están ahí las enseñanzas, usted puede volver a escucharlas. Si alguien no ha seguido el hilo de las enseñanzas, están ahí en la página, escúchelas y relaciónelas. Hoy yo quiero entrar a la metástasis en la lengua. Y esto sí es serio, hermano. Este sí es un problema serio. La lengua. Y vamos a ver hoy cómo el Señor nos va a ir llevando al empezar este tema de la metástasis de la iniquidad en la lengua. Mire conmigo en Job capítulo 31, verso 29 y verso 30. Dice el 29 y el 30. ¿Acaso me he alegrado por el infortunio del que me aborrece? ¿O me regocijé cuando le alcanzó el mal? Yo no he entregado mi boca al pecado, pidiendo su vida con imprecación. Vamos a tratar esos dos textos. Es el campo de la lengua. Ya vimos el campo de la sexualidad, el campo de los sentimientos, el campo del materialismo, y ahora vamos a ver el campo de la lengua. Y Job, evaluándose, dice: ¿acaso me he alegrado por el infortunio del que me aborrece? ¿O me regocijé cuando le alcanzó el mal? O sea, es cuando uno se alegra cuando le va mal a la persona que uno resiente. Alguien te hizo un daño, alguien incurrió en una falta contra ti, hay un resentimiento en tu corazón porque esa persona tiene una deuda contigo en algún aspecto, y cuando le va mal te alegras, haces fiesta, porque le está yendo mal al que me deseaba a mí el mal. Job dice: ¿acaso yo me alegré cuando le fue mal al que, dice él, al que me aborrece? Y en esto, hermano, estamos hablando de una tendencia natural en nosotros, en el ser humano. Nosotros no podemos ufanarnos y decir: no, yo me alegro cada vez que le va bien al que me desea el mal. Hago fiesta porque le va bien. La tendencia del hombre caído, la tendencia del corazón adánico es alegrarse porque tú lo sientes como una reivindicación. Y lo primero que decimos: tú ves, ¿por qué? ¿Por qué que le está yendo así? Por lo que dijo de mí. Eso fue por lo que me hizo. Eso es lo que dice Job. Atribuimos el infortunio de aquel que nos aborrece a que está cosechando lo que sembró en mí. Y nos alegramos. Y eso es una metástasis de la iniquidad, no es de Dios. Y estos son sentimientos y manifestaciones que se dan por generaciones. Hay personas que son así porque la aljaba, ¿recuerdan las dos aljabas? La aljaba de donde salieron, porque los hijos son flechas en la aljaba. La aljaba es el seno de la familia. Esa aljaba estaba contaminada, se criaron en un ambiente de resentimiento. Es un ambiente donde ellos vieron cómo reaccionaban los que les rodeaban cuando le iba mal a los que no eran de su agrado. Y eso se va perpetuando en el corazón por generaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se asume esa actitud resentida de alegrarse por el mal de quien me aborrece, dice el 30, que eso desencadena en maldiciones en la lengua. Ahí la palabra en el 30, yo no he entregado mi boca al pecado, pidiendo su vida con imprecación. O sea, eso le está sucediendo porque las maldiciones que le he tirado están funcionando.
Es un efecto de las palabras que yo he dicho en contra. Están funcionando. Y la palabra en algunas Biblias, traducciones, la palabra boca se traduce paladar. ¿Hay algunos que tienen su Biblia paladar aquí, en tu Biblia? A mi paladar, en el original, habla de cuando la lengua se mueve con gusto. En el original hebreo, el término que se utiliza. Es como disfrutarlo. Es cuando tú hablas mal de alguien que te ha hecho un daño y tú lo disfrutas. Tú disfrutas el calumniarlo, disfrutas el maldecirlo, disfrutas el insultarlo, disfrutas en decirle perro muerto. En decirle lo que merece que tú le digas. Es como cuando tú saboreas algo con el gusto, esa es la idea. Porque en el verso 29 dice, yo me alegré y estoy disfrutando, como el que disfruta un manjar, que mis maldiciones le están funcionando. Y eso es un efecto de la iniquidad en la lengua. Ahora yo quiero que al mirar esto, mirando que Job está hablando de una manifestación en la lengua de la condición del corazón, yo pude sacar un pensamiento por el Espíritu y escuche bien esto, de estos dos versos, de la metástasis de la iniquidad en la lengua. Dice, cuando la amargura llena el corazón, esta se convierte en maldición en la lengua. Oiga bien, cuando la amargura llena el corazón, esta se convierte en maldición en la lengua. Cuando hay una lengua maldiciente, y la palabra maldecir no es solamente decir maldito, desgraciado, que te lleve el diablo. No, es todo tipo de palabra que fractura el alma, es todo tipo de palabra que marca en el consciente, en el subconsciente de una persona y detiene el progreso en su vida, le lesiona su salud emocional y espiritual. Todo tipo de palabra, aunque no sea que suene como una maldición, pero esa palabra es negativa, esa palabra es una palabra dañina, ofensiva, hiriente, humillante, una palabra que no está cargada de Dios, no está cargada de bienestar, no está cargada de buen deseo, sino de mal deseo, es una maldición. Porque maldición es mal hablar, es mal decir, es hablar, mover la lengua con un contenido pernicioso, dañino, enfermizo, destructivo. Eso es maldición en la Biblia. Es cuando tu lengua no está hablando desde el fondo de un corazón bendecido, de un corazón limpio. O sea, toda palabra naciente, fluyente de la fuente de un corazón sucio, de un corazón amargado, de un corazón resentido, es una maldición. Entiéndalo así. ¿Por qué? Porque un corazón lleno de amargura, según Job, va a desencadenar en una lengua maldiciente. Porque miren, Dios creó al ser humano, nos creó a nosotros. Es algo muy lógico y natural. El cuerpo, el ser, tiene puertas de entrada y de salida. Por los ojos son puertas de entrada. Tu sentido de la vista es una puerta de entrada. Tus oídos son puertas de entrada. Pero tu boca es una puerta de salida. Por eso cuando los religiosos se lavaban las manos para comer, tratando de combatir los gérmenes y así cumplir un ritual religioso, y acusaban a los discípulos de Jesús de que ellos no se lavaban las manos, Jesús les habla y les refuta su religiosidad superficial y les dice
que lo que contamina no es lo que tú comes, porque eso se va a la letrina, dice, así usa la palabra la Biblia, sino lo que sale de la boca es que contamina. Lo que sale. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí habla de todo lo que sale de un corazón dañado. Entonces nosotros, todo el contenido de lo que estamos recibiendo a través de nuestros ojos, desde nuestra niñez, aún desde el vientre. ¿Ustedes creen que un niño en el vientre escucha? ¿Serio? A veces subestimamos a los niños en nuestra manera de hablar cuando los exponemos a un ambiente nocivo. Ellos graban, desde el vientre ya están grabando. Y eso va a ser lo que va a salir después cuando ellos desarrollen su capacidad de comunicarse. Y Dios lo hizo así porque la forma de criar y formar las generaciones es por medio del ejemplo y las palabras. La palabra procrear viene de procriar. Procriar. No es simplemente la concepción en el vientre, la gestación, sino lo que viene después. Cuando ya ese niño está formado en el vientre y nace, todo lo que ese niño va a experimentar en ese ambiente, en esa aljaba. El niño va a estar recibiendo por sus ojos y oyendo por sus oídos. Y eso es lo que después va a salir de él en su carrera. Y la razón por la que ustedes ven sociedades dañadas, comunidades tóxicas, comunidades envenenadas, comunidades inoperantes, disfuncionales, es porque el ambiente está sobresaturado de un hablar contaminado. El ambiente está sobresaturado de palabras maldicientes y pudiéramos decir maldichas, palabras dañadas. Amados, es triste ver cómo nuestras comunidades en el ambiente artístico, las canciones en el mundo, vemos comunidades que se han destruido y se están destruyendo por el lenguaje, la dinámica del lenguaje social a través de los medios. Ustedes ven lo que ha pasado, por ejemplo, con Puerto Rico. Después que entró el reggaetón, el rap y esas canciones sucias y todo ese tipo de desenfreno de la lengua en las canciones, los niños desde niños bailando el rap, el reggaetón y cantando todas esas barbaridades, todas esas suciedades inmorales. Y mire lo que está pasando. ¿Cómo está Puerto Rico? El huracán que vino no fue lo que realmente destruyó, fue el primer huracán del desenfreno en ese vandalismo artístico. Nuestro país, hoy usted pone la radio en nuestro país y la televisión y todo es una promiscuidad por todos los lados en República Dominicana. El lenguaje de la sociedad dominicana, mi país que tanto amo, está totalmente envenenado. Ya las malas palabras se dicen por la radio, se dicen en la televisión como si nadie, y en horarios donde los niños están conectados con los medios. Una vulgaridad terrible en los medios. ¿Y cómo podemos pensar que vamos a tener una sociedad sana cuando estamos hablando insano? Familias que en su forma de comunicarse lo que están es produciendo una generación dañada, enferma. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está lleno de algo, eso es lo que va a salir por la abertura de la boca. Santiago menciona la lengua como una fuente que saca agua. Y cuando dice, nosotros cuando a la vez bendecimos a los hombres creados a la imagen de Dios y también los maldecimos, igualmente dice, eso no debe ser así. De una misma fuente no puede salir agua dulce y salada.
No es normal, no puede ser. Fíjate que es una puerta de salida. Dile, pregúntale a tu hermano, ¿qué está saliendo de tu boca? ¿Hay metástasis en tu lengua de la iniquidad? Y eso es lo que dice Job. Él dice, si yo me alegré del fracaso y del mal de quien me aborrecía, y si moví mi lengua con maldición y atribuyo su estado a las maldiciones que le he echado, entonces eso es un acto de iniquidad. Y por eso es que pienso que tiene que ver mucho con el estado del corazón lo que habla la lengua. Las maldiciones en la lengua son una metástasis del cáncer de la amargura en el corazón. Las maldiciones en la lengua son una metástasis del cáncer que hay de la amargura en el corazón. Es como cuando el cáncer está en un órgano y recuerden y reaparece en otro órgano. Así como de generaciones pasadas, en las generaciones presentes, puede haber una metástasis de un lenguaje dañino, enfermizo, contaminante, destructivo, amados míos. Así también, cuando el corazón está lleno de amarguras y resentimientos, en la lengua se va a mostrar la metástasis de ese cáncer interno. Y yo digo una cosa, el cáncer de la amargura y el resentimiento es mucho más dañino que el cáncer físico. Vaya conmigo a Mateo 12. Vamos a exponer un pasaje en Mateo de lo que enseñó el mismo Jesús, nuestro Maestro y Señor, acerca de esto. Mateo capítulo 12. El versículo 33 al 37. Hay un pasaje que nos revela unos aspectos muy importantes sobre este tema de la metástasis en la lengua. Dice así: o hagan bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol y malo su fruto, porque el árbol es conocido por su fruto. Generación de víboras, note la palabra, generación, producto de un gen, una línea genética. Generación de víboras, ¿cómo podrán ustedes siendo malos hablar cosas buenas? ¿Cómo ustedes siendo malos? Está hablando de algo genético. ¿Pueden hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de todas palabras ociosas, o de toda palabra ociosa. Diga palabra ociosa. Repita, palabra ociosa, marque eso. Que hablen. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que cada quien es responsable por lo que sale por su boca. Cada quien es responsable por lo que atesora en su corazón. Y cada quien va a dar cuenta de su responsabilidad. Cada quien, dice el Maestro Jesús. Yo no puedo cuidar el corazón de Melvin, pero yo tengo que cuidar el mío. Él tiene que cuidar su corazón. Escucha, amado, amada, tu corazón no lo puede cuidar nadie, solo tú. Yo no puedo responsabilizar a otra persona de mis sentimientos y de las palabras que salen de mi boca. El responsable soy yo. O sea, el hecho de que
mi hermano o mi familiar o mi amigo o mi jefe me hable mal, me trate mal, se porte mal conmigo, no necesariamente tiene que moverme a mí a actuar igual que él. El hecho de que mi esposo o mi esposa me suelte una maldición no necesariamente tiene que mover mi lengua igual que la de ella o de ella. Porque cada quien es responsable de su corazón y de su lengua. Dios te ha dado la capacidad de bregar tú con tu corazón y con tu lengua. Por eso el Señor dice, cada quien dará cuenta, va a ser responsable por lo que sale de su boca, por lo que dice su lengua, por el tesoro, por lo que permitió que llenara su corazón. Si mi corazón se ha llenado de amarguras, es porque yo lo he permitido. Porque yo no estoy obligado a beberme un veneno que alguien me ofrece. Yo puedo rechazarlo y decir, no, eso no me conviene. Si alguien me suelta una palabra de maldición, una palabra denigrante, destructiva, humillante, hiriente, yo tengo la libertad de recibir o rechazar esa palabra, de poner la coraza de justicia y decir, eso no entra a mi corazón. Yo no atesoro basura en mi corazón. Mi corazón no es un cofre de maldición. Dilo conmigo, mi corazón no es un cofre de maldición, sino de bendición. Hay muchas personas que están como están, viven como viven, por el mal tesoro de su corazón. Y hablan como hablan por el tesoro, la acumulación que hay en su corazón. Y qué bueno que hay solución para eso. Hay una medicina para sanar el corazón. Biblioterapia, neumaterapia, agapeterapia. De toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hay tres cosas aquí que me mostró el Espíritu Santo. Lo primero, en cuanto a la metástasis en la lengua, aquí en este contexto que Jesús lo enseña, Jesús revela que hay un efecto venenoso por la conexión entre el corazón y la lengua. Hay un efecto venenoso por la conexión que existe entre el corazón dañado y la lengua. El primer efecto es un efecto genético espiritual. Cuando dice generación de víbora. Mucha gente habla mal porque fueron engendrados en ese ambiente y traen esa inclinación de sus antepasados. Fueron dañados desde cuando eran una semilla en el vientre de su mamá. ¿Por qué? Usted dirá, pero ¿cómo se da eso, pastor? Recuerde que desde el principio hablamos de espíritus que operan cuando puertas se abren. Si yo como padre tengo una conducta comunicacional dañada, pervertida, contaminada, destructiva, maldiciente, yo estoy abriendo una puerta para que los espíritus operen a través de mis palabras y dañen mis generaciones, aún desde la semillita en el vientre. Las palabras son espíritu. Y yo se lo he dicho a ustedes muchas veces cuando hablo de estos aspectos, de las maldiciones, que dependiendo de la naturaleza, de la intención que está detrás de las palabras, son los espíritus que se montan en ellas, porque nuestras palabras son vehículos. Si yo
hablo desde la fuente del amor, de la misericordia, de la benignidad, del perdón. Las palabras que salen, un demonio no se puede montar en ellas. Se monta el Espíritu de Dios y transfiere vida a través de esa palabra, transfiere sanidad a través de esa palabra, transfiere restauración a través de esa palabra, transfiere unión, transfiere prosperidad. Porque en todo donde opera el Espíritu de Dios hay vida y hay bendición. Pero si la palabra que yo saco de mi boca sale del fondo de un corazón dañado, resentido, amargado, entonces esa palabra va a tener un contenido negativo y quien se va a montar en ella es un demonio para destruir. Y entonces eso se va traspasando de generación en generación. Hay familias que la forma de ellos resolver su conflicto es dándose golpes, es maldiciéndose, es gritando, es agrediendo, es con violencia. Y eso viene por generaciones. Cuando usted va a investigar cómo se resolvían los problemas en la familia de antes, era igualito. Son espíritus que siguen operando y dañando. Solamente Jesús, el Espíritu de Cristo, puede ponerle un paro a eso, hermanos. Porque hay una conexión entre el corazón y la lengua, metastásica. Y Jesús dice, lo primero que revela es que eso tiene que ver con algo genético. Generación de víbora. ¿Cómo pueden ustedes hablar cosas buenas si ustedes son malos desde nacimiento? Traen eso, vienen marcados ya con esa inclinación. Y usted lo ve, cuando usted estudia el contexto de esta palabra, Jesús está hablando con los fariseos. Jesús está haciendo una obra hermosa, le acaba de libertar a un endemoniado, a un hombre amado, cautivo por el demonio. Jesús lo liberta, le devuelve la salud, le devuelve la vida, le devuelve la cordura a ese endemoniado que era sordo y mudo. Y en lugar de hacer una fiesta y darle gloria a Dios y hacer un culto y decirle a Jesús, oh, y adorarlo, lo que hacen los fariseos, ¿qué dicen? Eso es que tú tienes el diablo adentro y por eso es que tú eres amiguito con Satanás. Es por Belcebú que tú sacas los demonios. Eran así los fariseos. Era una generación de lengua suelta, de lengua maldita, porque tenían su corazón lleno de envidia, de resentimiento, y eran los más religiosos. Porque uno puede ser muy religioso, sin embargo tener un corazón bien sucio y tapar esa suciedad con la religión. Mire, si usted le hace un seguimiento al lenguaje de los fariseos, a ver cómo hablaban a Jesús. Eso es que tú tienes el demonio, es por Belcebú que tú echas fuera a los demonios. Y Jesús le dice, cuidado, porque cualquier blasfemia que haga le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Cuidado con la lengüita. Y es en ese contexto que se da esta palabra, de ese hablar ligero, de ese hablar nocivo de los fariseos. Ellos veían los que seguían a Jesús y por envidia, porque se le estaba quedando vacío su escuela de religiosidad e hipocresía, y la gente estaba siguiendo a Jesús, y ellos dicen, esa gente que no conoce la ley son malditas. En el Evangelio de Juan usted lo lee eso. Son malditas. Eran ligeros al hablar, hermanos, los fariseos. Maldecían. Usted ve la parábola cuando Jesús hace la comparación entre el fariseo y el publicano. Usted ve cómo ora el publicano, que ni siquiera quería mirar al cielo, se rompía el pecho. Y mira el fariseo cómo ora. Gracias, porque no soy. Yo hago, yo esto, yo y el yo y el yo. Y después dice, como este publicano. Oiga cómo hablaban. Estaban dañados desde el corazón. Era una generación de víboras. Y note usted que en estos tipos de conducta de la lengua maldiciente, la lengua suelta, la lengua destructiva, la lengua que lo que hace es que enferma en lugar de proveer salud, se menciona generación de ¿qué?
de víboras. ¿Y cuál es la primera víbora que apareció en la Biblia? En Génesis capítulo 3. Satanás. ¿Sabe usted por qué? Porque usted cree que esa serpiente, cuando Dios la creó, ella hablaba. Esa serpiente no hablaba, los animales no hablaban. El que hablaba era Dios, y la criatura hecha a su imagen y semejanza, el hombre, y los ángeles, y el diablo, que era un ángel caído. Pero la capacidad del habla no estaba en los animales. Sin embargo, ¿por qué le llaman a los lenguas sueltas, a los maldicientes, a los que son violentos con su palabra y destruyen y maltratan y humillan? Se le llama generación de víbora, porque quien está usando tu lengua es el diablo, como usó la de la serpiente. ¿Quién usó la lengua de la serpiente? Satanás se montó en ella. Entonces esas palabras que habló la serpiente no eran palabras de la serpiente, eran las del diablo puesta en la lengua de la serpiente. Entonces la serpiente, como tiene el veneno debajo de su lengua y en su colmillo, entonces el que habla en un lenguaje infectado por el diablo es como la serpiente cuando muerde y inocula el veneno. Y por eso dice generación de víboras. Es algo genético, algo que tiene que ver con la aljaba generacional. Mucha gente no habla bien, es por un problema generacional y necesitan ser liberados. Necesitamos pedirle al Señor: desconecta mi alma del alma de mis antepasados, desconecta ese espíritu contaminado en el hablar. Señor, restaura mi hablar. Y decidir a propósito no hablar como hablaba mi mamá, no hablar como hablaba mi papá, no hablar como hablaban mis hermanos, no hablar como hablaban aquellos en medio de los cuales me crié, porque no hablaban bien. Y yo tengo a Jesús en mi corazón es un corazón limpio. Yo tengo que hablar para dar vida, yo tengo que edificar generaciones sanas. Entonces lo primero es un efecto genético espiritual, generación de víbora. Yo quiero que usted haga conmigo una correlación en Romanos 3 para que vea algo en relación a esto. Romanos capítulo 3. Versos 13 y 14. Viene hablando de que no hay justo ni aun uno, todos se desviaron, todos aún se hicieron inútiles, de la naturaleza caída del hombre, bajo el pecado, bajo la iniquidad. Y en el 14 dice: su boca está llena de ¿qué? De maldición y amargura. Diga conmigo: maldición y amarguras. Note que aparecen juntos. Su boca está llena de maldición y amargura. Porque recuerde lo que nos reveló Job. Job dice: mi forma, ¿por qué me alegré del infortunio de quien me aborrecía? ¿Y por qué con mi lengua, si acaso lo he hecho, he maldecido? Es porque hay en mi corazón amargura. Fíjese que la maldición aparece ligada a la amargura. Por eso empezamos diciendo que cuando la amargura llena el corazón, esta se convierte, hace metástasis en maldiciones en la lengua. Su boca está llena de maldición y amargura. El gen satánico del pecado, de la iniquidad, haciendo metástasis en la humanidad. Y mire el 15, el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, hay veneno de serpiente debajo de sus labios. Ahí está el veneno de la serpiente otra vez, porque es un gen que Satanás inoculó. Y la forma como usó la serpiente, que el diablo le puso la palabra en su lengua y de ahí envenenó a toda la humanidad. Así sucede cuando nosotros seguimos perpetuando un espíritu comunicacional pervertido, dañino, enfermo, dañado, inicuo. Es como la serpiente en el Edén. Seguimos, en lugar de cumplir el trabajo de Jesucristo, que vino a neutralizar el veneno de la serpiente,
a sacar de nosotros el veneno de la serpiente, nosotros seguimos inoculando el veneno de la serpiente. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios, de áspid. Entonces vemos la relación de lo primero que revela el Señor cuando habla de por qué hablan así. Es porque eso lo traen desde el generación de víbora, porque el veneno de la serpiente, del diablo, está debajo de su lengua. En otra palabra, están siendo usados por el diablo. Su lengua es un instrumento de Satanás. ¿Y para qué vino Satanás? Para robar, matar y destruir. Con las palabras envenenadas. Vuelva a Mateo 12. Luego hay otra idea que brota de lo que Jesús está comunicando en este pasaje, en el mismo versículo 34. Luego de decir generación de víboras, dice: ¿cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no solamente es un efecto genético espiritual dañino, sino que es un efecto genético emocional. El veneno opera desde el campo de las emociones. Cuando dice la abundancia del corazón, cuando la Biblia habla del corazón, habla de los sentimientos, habla del estado de la conciencia, habla de tu consciente, de tu subconsciente, habla de cómo tú te sientes, de los afectos. Eso es el corazón. En lo biológico, el corazón es una bomba, oiga, que bombea la sangre. En lo biológico, el corazón físico, pero el corazón espiritual es una copa que se llena. ¿Se da cuenta? Mi copa está rebosando, decía David. Entonces, si esa copa está llena de amarguras, de resentimiento, no han sido sanados, no hemos sido liberados de nuestros resentimientos y nuestras amarguras, todavía resentimos, estamos amargados en áreas de nuestras vidas por experiencias pasadas, por situaciones que estamos viviendo. Entonces no podemos esperar que nuestro hablar va a ser sano, porque no estamos en una condición emocional saludable para hablar saludable. Usted y yo necesitamos ser sanados emocionalmente para poder hablar saludablemente. Dígalo conmigo: yo necesito ser sanado emocionalmente para hablar saludablemente. Y ese es el proceso en el que estamos. El Señor nos está sanando el alma. Nosotros venimos a Cristo con un alma fracturada, venimos a Cristo con un alma marcada, herida. Todos llegamos heridos de una u otra manera, porque ahí afuera en ese mundo, hermano, es el sálvese quien pueda. Usted no llegó a Cristo un angelito, ya con su alma sana, un buenón, una buenona. No. Llegamos con ira, llegamos con resentimientos, llegamos con cosas que vivimos, que nos marcaron, y estamos luchando con eso. Y muchas veces, aún inconscientemente, cuando hablamos, eso es lo que sale y no nos damos cuenta. Es ese fondo gris, es ese fondo negro, es esa parte que yo llamo la parte animal irracional que hay en nosotros. Porque el resentimiento y la amargura es una parte animal irracional en el ser humano. El hombre no fue hecho para tener amargura ni resentimiento. Eso hay que dejárselo a los animales. El hombre fue hecho para amar. Cuando Dios pensó en el hombre, en el ser humano, fue para que vivieran en un ambiente mancomunado de familia y de amor y armonía, haciéndose el bien el uno al otro, que es la regla de oro. Jesucristo, cuando habla de la regla de oro, amado, amada, lo que está sacando a la luz es el corazón de Dios al crear al ser humano. Cuando dice: haz con el otro lo que tú quieres que haga contigo. Eso no nace en el diablo, ese es el diseño divino para el ser humano. Dios no me hizo para odiar, Dios no me
hizo para resentirme. Dios no me hizo para maldecir. Dios me hizo para bendecir. Pero yo necesito ser sanado porque fui dañado desde la semilla del lomo de mi padre. Y cuando hablamos, cuando resolvemos los conflictos, cuando nos defendemos, cuando queremos reivindicarnos, cuando tomamos algo personal, cuando nos asalta una herida, cuando una espinita nos clava en el alma, lo que brota de nuestra boca es ese fondo negro que el Señor quiere terminar de limpiar en nosotros. Pero tenemos que entender primero y cooperar de que esa actitud, ese comportamiento, ese proceso en nuestro estado comunicacional no nace en Dios, hermano, no vino de Dios. El Señor lo está sacando de nosotros. Entonces, nadie que no está sano emocionalmente puede hablar saludablemente. Y para el Señor sanarte emocionalmente, primero tiene que regenerarte espiritualmente. Por eso empieza con lo genético espiritual. Dice que nosotros fuimos regenerados para el Señor poder operar en nuestras emociones. Dios no puede operar en el campo de mis emociones si primero no cambia mi estado espiritual. Es imposible para un no nacido de nuevo, para alguien que no ha sido regenerado, es imposible entrar a funcionar en el campo del amor de Dios, navegar en esas aguas. Porque Dios todo lo transforma y todo lo edifica y todo lo construye en nosotros desde el Espíritu. Desde mi espíritu toca mi alma y desde mi alma toca mi cuerpo, mi mente y mis relaciones. Por ejemplo, esto está claramente revelado. Pon ahí un marcador y ve a Tito, capítulo 3, para que veas algo. Tito, capítulo 3. Vas a entender lo que te quiero decir con esto, porque suena un poquito como metódico, pero es una realidad revelada. Tito, después de segunda de Timoteo, capítulo 3. Ustedes ya al leer Tito se dan cuenta que se trataba de una sociedad en Creta donde Tito estaba pastoreando. Entonces Pablo le aconseja a Tito cómo él debe, de manejarse y pastorear en esa iglesia en Creta, porque los cretenses eran personas como animales, eran como malas bestias. Era una cultura dañada, enferma, corrompida. Y mire, 3.1 dice, recuérdales, ¿ya lo tienen Tito 3.1? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos para toda buena obra, que no hablen mal de nadie, mire, que no hablen mal de nadie, que no sean contenciosos sino amables, demostrando toda consideración por todos los hombres. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados, estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres, viviendo como en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, haciendo ¿qué? Odiándonos unos a otros. ¿Por qué hablaban mal? ¿Por qué estaban en un estado de incapacidad de hablar bien de la gente? Y Pablo dice, enséñale que no hablen mal de nadie, porque esa era la dinámica. Porque había en su corazón resentimiento, amargura, malicia, envidia, odio. Y mira el 4, pero, hay un pero, cuando se manifestó ¿qué? La bondad de Dios, diga, la maldad solamente puede ser erradicada con la bondad.
cómo Dios sanó mi amargura, cómo Dios desarraigó ese espíritu, cómo Dios me hizo un hombre y una mujer, o cómo me está haciendo, porque estamos en ese proceso. Un hombre que en lugar de actuar desde la fuente del campo de mis amarguras y mis resentimientos, actúe desde el campo del amor, Dios lo está haciendo, sustituyendo y limpiando todo eso con su bondad, sacando la maldad, aplicando una inyección de bondad todos los días. Una diálisis. Mi maldad, mi amargura, mi resentimiento, que hace que yo hable mal de los otros, que yo maldiga, que use mal mi lengua, Dios está neutralizando y eliminando eso, inoculándome cada día bondad, 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 bondad en mi relación con Él. Si fuiste bueno ayer, tiene que ser más bueno hoy. Con la ayuda de mi palabra, con la ayuda de mi espíritu. Y ahí está el fruto del espíritu. Ustedes saben, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Ahí lo dice. En cada día, en tu relación íntima con el Espíritu Santo, Él te está inyectando amor, gozo, paz, paciencia. Más de eso cada día. Y está dializando la maldad, sacando la amargura, sacando el resentimiento. O sea que yo cada día, si tengo una relación dinámica, real con el Espíritu Santo, cada día debo ser menos amargado, menos resentido, debo odiar menos y tengo que hablar más bonito. Y Tito dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento. Y mire aquí, ¿de qué? De la regeneración. Usted ve que tuvo que bregar con el problema del gen para podernos llevar a ese nivel de sentir sano, sentirse sano para hablar sano, para no hablar mal de nadie. Tuvo que bregar con el gen, regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Note bien. Entonces, para Él poder operar y sanar el alma, tiene primero que regenerarnos desde el Espíritu. Y eso en la Biblia tiene que ver con el trasplante de corazón que nos da. Dice que quita el corazón de piedra y nos da el de carne, que es el corazón de Cristo. Para que sean sustituidos nuestros sentimientos por los de Cristo. Entonces ya no es Adán ni Satanás, que por medio de nuestras generaciones, nuestros antepasados que estaban vendidos a ese tipo de vida que se menciona aquí, ya no son ellos los que van a usar mi lengua, sino Cristo va a usar mi lengua. Ya en mi lenguaje no se va a manifestar el espíritu del diablo, sino el espíritu de Cristo. Ese es el objetivo, para dar vida. Para que así como las palabras de Cristo eran espíritu y eran vida, mis palabras también sean espíritu y sean vida. Volvamos a Mateo 12. Estamos mirando, el primer pensamiento es que, lo vimos, es un problema que tiene un efecto genético espiritual y es un problema que tiene un efecto emocional. En Mateo 12, la abundancia del corazón, el alma herida, el alma manchada, dañada. Y ahora hay otro pensamiento ahí mismo. Dice, esto lo podemos ver en el verso 35 al 37. Dice el 35 al 37, dice, el hombre bueno del buen tesoro saca, diga saca cosas buenas. Está hablando en el contexto del habla, ¿no? De la comunicación. Del buen tesoro de su corazón saca. O sea, cuando usted está hablando, usted está sacando lo que hay en su corazón. ¿De qué habla? No tiene que responderme, pero ¿de qué es lo más que usted habla con su esposa,
con sus hijos. No me lo diga, pero piénselo. Eso revela lo que hay en su corazón en cuanto a ellos, a su esposa y a sus hijos. De lo que más se habla. Está sacando lo que hay. Usted quiere saber lo que hay en el corazón de una persona, escuche lo que habla. Analice lo que saca siempre que hable. Escúchelo hoy y escriba. Escúchelo mañana y vuelve y escriba. Por lo menos un mes, escúchelo, hable y escriba. Y usted se va a dar cuenta de lo que hay en el corazón. Hay personas que cuando hablan lo que sacan, hermano, de ahí de ese baúl. Por eso Pablo dice sepulcro abierto. Son sepulcros abiertos. Se abre el sepulcro y sale eso. Y es triste. Entonces, miren, y es urgentemente necesario que la lengua sea sanada porque, miren, es el instrumento de la transferencia de la vida. Dios lo creó así. Nosotros transferimos vida es por medio de la lengua. Por eso cuando habla de la relación de la familia, el esposo con la esposa, dice que tenemos que tratar a la mujer como Cristo a la iglesia, que con su palabra la desarruga y la limpia. Con su palabra. ¿Con qué le quita el Señor las arrugas y limpia la iglesia? Con su palabra. Dice que los maridos asimismo, su palabra tiene que tener un efecto rejuvenecedor y saludable sobre sus esposas. Porque el marido es la cabeza, él es el instrumento de autoridad. Y el manto del marido es lo que le infunde el aliento y la vida y la seguridad a la esposa. En el sistema de Dios, no en el sistema del mundo feminista y machista, en el de Dios, de la Biblia. Entonces, cuando un marido maldice a su esposa, por eso es que el cielo se le cierra. Porque si tú no eres capaz de hablar bien con tu propia mujer, que es la íntima que yo te di, ¿tú crees que tú vas a poder hablar bien conmigo? Dice Dios. Es hipocresía lo que me vas a traer. Entonces, esa dinámica del habla que transfiere vida se da por medio de un corazón limpio, un alma sana y una lengua en manos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo la usa. Por eso Salomón dice que el poder de la vida o de la muerte está en la vida o la muerte está en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. Así lo entendía Salomón. Por eso habla de que saca, cuando habla, está sacando cosas malas o cosas buenas. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen. Entonces, ¿qué nos muestra acá la palabra? Nos muestra que no solamente en el asunto de la metástasis, del cáncer, de la amargura y del resentimiento en el corazón, que se manifiesta en la lengua, se revela un problema genético espiritual, generacional, sino que se revela un problema de enfermedad emocional, sino que también se revela un problema comunicacional. Hay un problema comunicacional y tiene que ver con el contenido y el propósito de lo que se dice. Oiga, esto es tremendo. O sea, nosotros hablamos y hablamos y hablamos. El ser humano habla. Pero mire, hermano, mire, el ideal de Dios no era que se hablara por hablar. Cuando Dios creó la capacidad del habla y lo conectó al corazón. La lengua la conectó al corazón. Dios, en el diseño divino, en esa obra divina excelente, en esa conexión del corazón con la lengua, Dios no quería que los hombres, los seres humanos, se comunicaran y hablaran por hablar. El propósito del habla es para infundir, transferir vida, es para transferir salud. Dios
iba a expandir su gema de vida a través del habla. Lo que Dios se propuso hacer con la creación, de llevar adelante de una manera progresiva y saludable como Él es, el gema de la vida era a través de la comunicación. Por eso es que aún la mayoría de los psicólogos, aún los que no son cristianos, aseguran que el 75% de la posibilidad de salud de un hogar está en una buena comunicación. El 80% del éxito de un matrimonio está en una buena comunicación. El 80% del éxito de una empresa está en una buena comunicación. Saludable, efectiva. Porque ese es el diseño de Dios. La lengua no está ahí para moverse a lo loco, para decir lo que siento, para decir lo que quiero. La lengua tiene que estar sometida. La lengua tiene que estar regida. La lengua tiene que estar, amados míos, dirigida. Porque hay un mundo espiritual que quiere tomarla para transferir salud y vida, pero hay un mundo espiritual que se quiere apoderar de mi lengua para transferir muerte. Así como Dios se propuso transferir y expandir la gema de la vida en el mundo, así el diablo también quiere hacerlo. Y por eso él quiere usar tu lengua, quiere usar mi lengua. Y somos consciente de qué terribles son los efectos cuando se lo prestamos la lengua al diablo y a los demonios en lugar de prestársela a Dios. Y muchas veces no es ni siquiera lo que se dice, sino la intención con la que se dice. El espíritu que está detrás de lo que se dice. Jesucristo dice, toda palabra ociosa. Jesucristo revela que hay palabras que son ociosas. La palabra ocioso habla palabras vacías, palabras sin propósito, palabras sin objetivo, palabras sin contenido de Dios, palabras sin contenido de vida. Una palabra ociosa, según lo que se creía, en lo que era el concepto de Jesús, una palabra ociosa era una palabra que no estaba saturada por el shalom, vacía del shalom. Los judíos llamaban palabras ociosas cuando en una conversación, en una expresión, no había vida, no había salud, tú no comunicabas el bien, no bendecías en tu hablar. Era una palabra ociosa, porque esa palabra, al estar vacía, puede ser tomada por los espíritus y ser usada a lo loco como una espada desenvainada usada por un ciego. Amado, una pistola, una escopeta o una granada en manos de un militar responsable puede ser bien usada, pero en manos de un loco endrogado puede acabar con medio mundo. Así es tu lengua. Es un instrumento que en la mano del Espíritu Santo, en la mano de Dios, es un instrumento, amado mío, de vida, un instrumento que tiene un poder para transferir salud, para sanar a otros. Pero cuando esa lengua cae en manos de un demonio loco, imagínate. No solamente es un problema genético, no solamente es un problema de metástasis emocional, no solamente es también un problema comunicacional. Nosotros tenemos que revisar cómo nos estamos comunicando unos con los otros. Como matrimonio, como padres e hijos, hijos a padres. ¿Entiende usted por qué Pablo le dice a los padres, padres, críen sus hijos y no los hagan rabiar, no los ofendan, no lo hieran, sino en disciplina y amonestación del Señor? Porque es que la lengua, el padre cría al hijo, lo procría, amado. Es por medio de su ejemplo y del habla. Yo voy a reproducir lo de Dios en mi hijo o en mi hija, es por medio de mi ejemplo y de mi lengua.
Miren. Tal vez será un poco para usted dudoso esto que le voy a decir. Medítelo, considérelo. Es posible que la vida que yo tengo, la vida que usted está viviendo, la forma como usted es, cómo se desenvuelve, cómo vive, cómo existe, cómo funciona, es un producto de la lengua que lo crió. Es un producto de una lengua. Yo he dado consejería y he hablado con chicas que fueron liberadas de la prostitución. Y es triste cuando hablan y vamos y tocamos fondo de cómo era tu relación con tus padres, cómo era, háblame de tu familia, te criaste con tus padres. Comienzan a llorar y dicen, mi mamá me decía que yo iba a ser una prostituta. Mi papá todos los días me decía, y usando la palabra aquella vulgar, tú vas a ser una P. En un arrebato de ira. Es una metástasis que se va llevando de generación. Y terminaron en un burdel vendiendo su cuerpo. Yo he tenido experiencia de consejería con adictos a las drogas, ladrones violentos, que al llegar a Cristo buscan la ayuda porque quieren ser liberados. Y cuando usted se siente a hablar con ellos y los escucha, lo que le cuentan. Yo tuve un caso de un joven, un hombre joven, que cuando yo pienso en estas cosas, me vienen a la mente esas experiencias que viví y digo, Padre, tu palabra es verdad. No hay duda de que es verdad. Y aquel joven era en Bonaire, si no el peor de los ladrones, uno de los peores. Y en una vigilia que teníamos entró llorando, me quiero convertir a la iglesia. La iglesia estaba en un barrio donde había mucha incidencia de droga, de vandalismo, en Bonaire. Y allí entró y oramos con él. Y este varón, el Señor puso en mi sentir, hablé con mi esposa, llevármelo a la casa y me lo llevé 3 meses a mi casa. Y la gente que lo conocían decían que yo estaba loco, porque ¿cómo usted ese muchacho, sabiendo usted quién es, lo tiene en su casa? Y yo no le respondía porque yo estaba obedeciendo un mandato de Dios. Y aquí está mi hijo Andrés. Ellos son testigos de los lindos momentos que vivimos con esta persona en la casa, a pesar de quién era. Y en un momento recuerdo cuando íbamos a salir, yo le voy a entregar la llave de la casa. Y le digo, mira, te voy a dejar la llave por si acaso tú vas a salir, nosotros vamos a llegar. Y él, cuando yo le iba a entregar, no la quería tomar y comenzó a llorar. Y cuando él comenzó a llorar, dije, pero ¿por qué tú lloras? Y me dice, pastor, a mí usted me da la llave de su casa sabiendo usted quién era yo. Entonces yo le dije, claro, yo sé quién tú eras, pero ya no eres. Y yo le dije a él, ya tú no eres lo que eras. Y yo lo miré a los ojos y le dije, si tú sabes que si yo te estoy haciendo un bien, tú no me vas a pagar con un mal. Yo se lo reafirmé. Pero yo me quedé pensando y no se me borraban esos lagrimones corriendo de ese varón. Y esa palabra, ¿cómo usted puede confiar en mí y darme la llave de su casa? Y usted sabe quién soy yo. Y yo después me senté con él, nos quedamos solos en la casa y yo le dije, ven acá, manito, vamos a hablar, háblame de tu vida. Después de unas 2 semanas más o menos. Y él me comenzó a hablar. Y yo le dije, ¿por qué tú te entregaste a esa vida? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a eso? Comencé a tocar fondo. Y él me dijo, mira, el primer error que yo cometí contra mi familia, mi papá y mi mamá me maldijeron. Me dijeron que yo era una escoria, que yo no servía, que yo avergoncé a la familia. Y mi papá me sacó para el patio y nunca me dejó entrar. Y yo tenía que dormir en la intemperie. Y él dice, y como yo dormía en el patio, al aire libre, dice él, a medianoche no conciliaba el sueño, me iba por ahí a medianoche. Y ¿sabe qué me dijo el pastor? Usted me va a creer que yo, todas las veces que robé, de tantas veces que robé, nunca yo tuve que romper una puerta ni de un auto ni de una casa, siempre estaba abierta, la conseguía abierta.
Él me dijo, nunca, le digo la verdad, nunca yo rompí nada, siempre yo me la conseguí abierta. De hecho, él se había metido en la casa de un hermano de la iglesia, que cuando ese hermano lo vio ahí alabando a Dios se asustó. Dijo, pero acá este fue el que... Porque quedó filmado en la cámara. Quedó filmado en la cámara y por eso lo agarraron. Y él me dijo, tú ves el de fulano, la casa, la ventana yo la conseguí abierta, me dijo. Porque esa maldición, él la creyó, él la recibió. Siendo un joven, un adolescente, por esa maldad que él hizo, que no le pareció bien a sus padres. Y esa puerta se abrió y el diablo lo convirtió en el peor ladrón de la isla. Hasta la puerta del diablo se la guardaba abierta, se la tenía abierta para que robara. Entonces, lo que más me quebrantó es que él me dijo, después de mi primer robo, a mí me ficharon y todo el mundo que robaba, quien buscaban era a mí. Y sabe, pastor, yo le decía yo que yo no fui que cometí ese delito. Y sabe qué hacía, me golpeaban los detectives y me mostró los dientes. Él tenía los labios rotos, una cicatriz, los dientes. Me dijo, ¿usted ve esto? Eso era con trompadas que me daban. Y yo tenía que admitir robos que yo no había cometido. Entonces llegó un momento, pastor, que yo aguanté tanto golpe que yo dije, pues yo voy a robar. Porque si como quiera me agarran y me dan. Y me convertí en el hombre que fui. Amado, oramos, lo ministramos, rompimos las maldiciones. Él se desligó. Perdonó a su papá, a su mamá. Se fue a Holanda. Una vez que viajé a Bonaire, él estaba en Bonaire, vino de vacaciones y me llevó una ofrenda. Me dijo, pastor, supe que estaba aquí, mira, una ofrendita, unos euros me trajo ahí. Está restaurado. Pero esto yo se lo cuento, me quebranto porque son experiencias de las tantas que hemos vivido. Para que ustedes vean lo que hace una metástasis. Esa maldición ató a ese muchacho. Solamente Cristo pudo hacer una obra en él. Porque nuestro nivel de comunicación a veces es tan ligero. Nuestra manera de resolver las situaciones, de hablar. Somos tan ligeros de palabras que vienen lo que se llaman palabras ociosas. Y cuando te habla una palabra sin propósito, por eso Salomón dice, en las muchas palabras no falta pecado. Quien se monte es un mal espíritu en ella. Si vamos a hablar, tenemos que hablar para dar vida. Y si usted soltó por ligereza una palabra que usted se da cuenta que no imparte vida, revóquela y pida perdón y bendiga en su lugar. Que así es que se evita el efecto. Revóquela. Es el misterio del habla, es el misterio de la comunicación. Amados. Por eso Jesucristo dice, van a tener que dar cuenta. ¿Quién es el que da cuenta en una corte? Es un delincuente, es alguien que tiene un expediente. O sea, cuando hablamos a lo loco, como esos fariseos, hay un expediente porque causamos daños. Causamos daño. Y va a llegar un momento, amado, amada, madre, padre, que Dios te va a hablar y te va a decir, mira, tu hijo está así, se puede así por la maldición que tú, te va a revelar cuando le hablaste mal, te va a revelar cuando lo maldijiste. Y tú vas a tener que llamar a tu hijo, a tu hija y decirle, perdóname porque yo recuerdo lo que te dije y me di cuenta que después de ese tiempo no fuiste el mismo, no fuiste la misma, perdóname, yo revoco. Y dígale lo contrario. Es un tiempo en que tenemos que defecar nuestras amarguras y nuestro orgullo. Porque son excrementos del demonio. Para que sea sanada nuestra lengua.
Entonces Jesús aquí enseña, dice, esa gente tan así, dice Jesús, esos fariseos hablan así, tan ligeramente, que tú tienes el diablo, me dicen que sin saber quién soy yo, porque no me conocen. No se dan cuenta que yo soy su salvador, yo soy el que puedo salvarlos a ellos. Y mira cómo hablan, que por el diablo que yo he hecho fuera los demonios. Es porque ellos son así genéticamente, generación de víboras. El veneno de la serpiente está en ellos. Es porque su alma está dañada, tienen el alma negra. Están marcados en su alma. Ellos son hijos de otra generación antes que ellos, que les dañó el alma. Y es porque no saben hablar. Sus palabras son ociosas, son vacías. Hablan ociosidad. No hablan con propósito. Hablan ligeros. Y es bueno que entendamos que la Biblia es clara en estas cosas al hablar de las palabras. Nosotros vamos a ir caminando y nos vamos a adentrar en aguas profundas en esto de la lengua. ¿Por qué? Amado, porque para que cambie nuestra situación, lo que tiene que cambiar es nuestra dinámica de la comunicación. No es económico el problema. El problema no es físico, es espiritual. Es la forma como nos estamos comunicando. Amados míos. De hecho, le voy a decir algo que Dios me mostró en esto. Aún en muchos ministros predicando la palabra, lo que transfieren con su boca en sus predicaciones es odio, es amargura, es resentimiento. No es la vida de Dios. Usted puede predicar la Biblia sin un contenido de la vida del Dios que produjo esa Biblia, dependiendo de con qué corazón usted la ministra. No es lo mismo exponer la palabra con el corazón de Cristo que exponerla con tu propio corazón o con el del diablo. ¿Entiendes? Yo te puedo dar un sermón muy brillante, muy teológico, con mucho contenido teológico, pero lleno de odio y de rencor. Por esa retórica envenenada. Usted va a ver que millones de cristianos fueron martirizados en la historia por la religión popular, por esa retórica. Iglesias se han dividido, denominaciones se han fracturado, se han fraccionado y han formado rivalidades. Hay rivalidad denominacional y desde los púlpitos ahora mismo usted prende. Yo decidí que yo no voy a ver en YouTube esos mensajes críticos, porque cuando usted escucha a la gente cómo habla del tal predicador y cómo se refieren, es odio lo que sacan, es resentimiento. No hablan con amor. El objetivo no es restaurar. El objetivo no es el interés del Dios al que ellos supuestamente sirven, sino el objetivo es estregar la suciedad y mover la podredumbre y hacer quedar en luz negativa a quienes están atacando. Y ellos presentarse como los que saben, como los que santos. Y los que están es transfiriendo veneno, usando la Biblia para transferir veneno. Que Dios nos libre y nos ayude. Muy bien. Escuche, el veneno de la serpiente, operando generacionalmente en los sentimientos del alma y en los movimientos de la lengua. Esas son las maldiciones. Es el veneno de la serpiente, operando generacionalmente en los sentimientos del alma y en los movimientos de la lengua. Digan, los sentimientos de mi alma dirigen el movimiento de mi lengua. Diga amor, amor, te amo. ¿Cómo suena eso? Te amo. Cuando usted dice de corazón, te amo, hasta en la expresión de la cara imparte vida. Te amo, mi hermano. Pero cuando te dice, te odio, ¿cómo cae eso? ¿Ah? ¿Cómo cae eso? Oh, mi hijo, gloria a Dios, qué inteligente eres.
qué inteligente eres, mi hijo, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Mi hija, qué hermosa eres, tú eres una princesa de Cristo. Ahora, animal, tú no oyes que te estoy hablando, que es que tú no entiendes, este muchacho más pareció a su papá. Ahora, ¿cómo recibe el alma del niño esos dos extremos? Cuando usted le dice, mi hija, mi hijo, tú eres lindo, y cuando usted le dice, animal, tú no entiendes tanto que te mueve, eso no produce el mismo efecto en el alma. Debiera morirte. ¿Por qué te traje al mundo? Ay, Dios mío. Hermano, usted se imagina cuando un padre o una madre dice, maldito el día en que te vi nacer. Eso es serpiente, eso es veneno. Eso es veneno, hermano. Y eso tiene una cola allá atrás que viene de allá atrás. Y eso tiene que ser sanado en los renacidos de Dios. Porque nosotros no estamos aquí para envenenar más el mundo. Es para neutralizar el veneno que hay en el mundo. Entonces, si alguien a usted le hirió el alma y con una palabra maldiciente lo marcó, usted hoy tiene que decir al Señor, yo me declaro sano, sana. Yo rechazo y saco esa espina de mi corazón, Señor, y pido tu sanidad. Y si usted hirió a alguien, revoque y bendiga. ¿Por qué? Porque si el corazón, fíjese, el corazón es la copa que rebosa. Y cuando se bota esa copa, sale por la boca. Es por la boca que sale. Por eso Jesús dice, mire, ustedes están confundidos, vengan acá, ignorantes, fariseos, y escriban. Ustedes, miren, cuando usted come alimento natural, usted se siente en la letrina y sale por aquí. Perdonen, pero es que le voy a mostrar que era lo que Cristo quería decirle. Pero cuando usted está mirando y oyendo y usted atesora en su corazón odio, rencor, entonces sale por aquí. Cuando usted habla. Tienen que entender la diferencia. Están confundidos ustedes. Lavándose las manos cuando lo que tienen que lavarse es el corazón. Esta sociedad no está así. Ese es Jesús, hermano, Jesús. Todo este sistema no está así como está, podrido, dañado. No es por las bacterias, ni por los gérmenes. Es por la lengua. Termino leyendo estos pasajes correlacionados rapidito. Santiago 3. Dice el verso 6. Santiago 3, 6. Dice. Y la lengua es un fuego. ¿Qué es la lengua? Es un fuego. Es un mundo de maldad. Está hablando de la lengua no regenerada, la lengua que está conectada a un corazón no regenerado, la lengua animal, la lengua irracional. Es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Prende fuego al curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Entonces, el infierno es una figura del lenguaje, una metonimia se le llama, que quiere decir los demonios. Inflamada por los demonios, influenciada por los demonios. Y mira el 7, pues fieras y aves
reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar, está hablando del hombre no regenerado, no nacido de nuevo. Ningún hombre puede domar su lengua, porque es un mal incontrolable, lleno de veneno mortal. ¿Cómo es el veneno de la lengua? Mortal. Salomón dijo, en ella está la vida o está la muerte. Depende de quién la use y cómo se use. Lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados a la semejanza de Dios. De la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, dice Santiago. Esto no debe ser así. Y mire el 11, ¿será posible que de un manantial, note bien, brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Usted ve que la lengua es la abertura por donde sale lo que rebosa del corazón. Ese manantial por ahí que sale. Entonces lo que yo hablo, cómo hablo, revela cuál es la naturaleza del manantial que corre en mi interior. ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y amarga por la misma abertura? Hermanos míos, ¿puede la higuera producir olivas o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Continuamos en la tarde, hermano. No, pero es que Él es corazón de diablo y boca de Dios. ¿Han escuchado eso? Ay, ay, ay. Corazón de diablo y boca de Dios. Que Dios nos ayude a entender esto. Hay una conexión. El estado del corazón tiene que afectar la naturaleza de mis palabras. Si yo nací de nuevo, soy un hijo, una hija de Dios. Si estoy siendo sanado, si Dios me está restaurando el alma, eso se va a revelar cada día en mi hablar. La forma como hablo. Mis discusiones no serán iguales que la de antes. Porque hay discusiones, se dan conflictos y situaciones que hay que discutirlas. Pero ya no es la misma lid que antes, porque ahora la lengua no está en poder del diablo, está en poder del Espíritu Santo. Y vamos a hacer lo indecible para no herir, para no matar, para no enfermar a otro con las palabras, sino dar vida, traer luz. Y si estamos conscientes que nuestra forma de hablar todavía deja mucho que desear, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Que en nuestras familias la dinámica del habla sea saludable. En la tarde vamos a ver algo poderoso sobre eso. La diferencia entre hablar shalom y hablar otra cosa. Que Dios nos ayude, amado. Que la metástasis de la iniquidad no se dé, no aparezca en nuestra lengua más. ¿Saben qué? Yo creo que una oración buena sería pedirle al Señor, Señor, enséñame a hablar. Vamos a pedírselo. Y todos los días vamos a pedir, Señor, enséñame a hablar para dar vida. No para matar, no para herir. Enséñame a hablar. Si hay algo que va a salir, que lo que vaya a herir, Señor, que yo me muerda la lengua. Aunque me saque sangre. Pero que no hiera ni mate a nadie. Que Dios nos ayude, hermanos.
Inclina tu cabeza conmigo. Padre Santo, gracias por tu palabra. Tú creaste al hombre y le diste la capacidad del habla porque tú tenías un propósito con la lengua. Es el miembro más pequeño, dice Santiago, pero es el más influyente en toda la creación. Dios, ¿cómo hubiera sido el mundo sin las palabras? Padre, ¿quién podrá decir, como dice Santiago, que no ha ofendido en alguna forma? Él dice, todos ofendemos muchas veces. Señor, sana nuestro hablar, sana nuestros corazones, libéranos de las amarguras que dañan nuestro hablar. Desarraiga toda raíz de resentimiento, toda raíz de inconformidad con la vida, toda raíz de amarguras que impide que podamos hablar bendición. Señor, si en nuestro corazón todavía resentimos sobre alguien, sea quien sea, alguien que tal vez, Padre, cuando oímos hablar de esa persona nos irritamos porque no nos caen bien, no nos simpatizan por alguna razón, porque eso está en la susceptibilidad adánica. Alguien que al escuchar que le está yendo bien nos irritamos. Alguien que cuando hablamos de ellos no podemos hablar correctamente de ellos porque hay resentimiento en cuanto a ellos. Libéranos, Señor, sánanos. Si al escuchar que alguien habla bien de esa persona nos sentimos mal, sánanos, porque eso no es de Dios. Si entre padres e hijos, madres e hijos o hijas, hay desavenencias que están creando daños, sana, Señor, el alma. Libera, Padre, de toda conexión del pasado que nos indispone para hablar bonito, para hablar saludable, para hablar en amor, para hablar vida. Sánanos, Señor, perdónanos. Toma el control de mi lengua y de mi corazón. Desarraiga mis amarguras para que haya bendición en mi lengua. Díselo conmigo, hermano. Dice, Señor, te ruego de corazón, desarraiga de mi corazón toda amargura para que haya bendición en mi boca. Hazlo, Padre. Te lo rogamos, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Que esta palabra siga obrando, siga sanando nuestras vidas, siga restaurando. Te encomendamos la otra parte en la tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.